Bidadobi, bidadobi, eñeno, ocho, eñeno, ocho, beyu, akna, gema, mi manido, jaide, ebi manido, jaide. Le decían que era el lenguaje del diablo, como no se entendía, pues, ¿no? Entonces, el que hablaba castellano decía que era lengua del diablo. A mí mi papá no me quiso enseñar mi cultura, no, era como protegerme. Por eso yo digo, si nuestros ancestros no hubieran tenido la espiritualidad, no se hubieran exterminado. Y mis padres vinieron en el tiempo del caucho. Pero tanto caminar como errantes, ellos se asentaron ya en esta zona. Los dos eran muros y los dos eran del mismo lenguaje del búho. Así que en mis venas tengo esa esencia. Las plantas medicinales de la selva, como el ayahuasca, el tabaco, la coca, son un guía espiritual, ¿no? Cuando la tomamos, la preparamos, ahí sale la guía, cómo debemos mantenernos, qué debemos hacernos para proteger, tanto espiritual y también hacer curaciones de enfermedad, ¿no? Porque el alma también se enferma. El cuidado del bosque me nace de mi alma. Me gustan los árboles grandes, los árboles abuelos, que tengan sogas, que tengan aletas, y eso me encanta, ¿no? Entonces, es que yo tengo una conexión con ellos. De ahí me nace a que yo las debo proteger. Cada planta, cada árbol es una vida. Es una vida. Toda cosa que se mueve en esta tierra tiene vida. También en el tiempo del caucho, los caucheros traían también a los religiosos. Ellos iban a las comunidades, a las malocas, y entonces encontraron pues a la población tatuado, ¿no? El tatuaje era con huito, el jídoro. Faltando 15 días, 10 días para hacer las fiestas, se tatuaban. Llegaron y ya le han puesto huitoto. Como no saben traducir, como ellos mismos decían que, los jesucitas mismos decían que eran lengua del diablo, le han traducido, porque estaban con huito, le han traducido pues huitoto. Y en sí nosotros no somos huitoto, somos murui. Eso es el nombre originario, murui. Y dentro del murui tenemos los clanes, las familias lingüísticas, que muchos no están reconocidos en el Ministerio de Cultura. La que nos adelantó es el Muinani. Pero el Muinani también ya quiere conquistar a los demás clanes. Y eso no... Bueno, yo estoy trabajando en eso. Yo quiero que lo reconozcan al búho. Con la misma hoja se hace el doblado. El amarre. Otra ya. Ahí es un poquito.
cuaderno. Fuera de. Fuera de. Mi cuaderno. Fuera de. Ane du moto significa. Río Amazonas, ¿cómo se dice? Y ella dijo que en ese lugar va a ser una escuela autónoma. Va a ser la escuela autónoma Muruibue. ¿Qué significa titibe? Mariposa. Y ahí vamos a desarrollar, vamos a cantar, vamos a hablar, vamos a enseñar, vamos a hacer las comidas típicas. Y iba diciendo tantas cosas, ¿no? Tanta fe que tenía ella que realmente se ha realizado. Le digo, May, ¿cómo tienes tanta fe que desde hace años decías que iba a ser una escuela autónoma Muruibue? Y pues está la escuela hoy en día. Y si quiero decirle 20, ¿cómo digo? Mena porque 0 es como que no hay, pero en el número también se dice iñede cuando es 0. Y no hay. Mi interés es tanto, mi pasión es tanto que yo con mis propios medios empecé a construir la casa que tengo, con una visión que sea una escuela, enseñar. Porque también en la escuela del Estado se estaba perdiendo nuestra cultura. Hoy tenemos más de 30 hablantes, entre mis hijos y otros comuneros. Y eso a mí me satisface, es un logro para mí, de que mi cultura va agrandándose, va ampliándose. Que se muevan, pues así. Ya. A ver. ¿Cómo se dice mamá? ¿Qué? A nosotros como hijos siempre nos ha dado todo lo que ha podido. Es una consejera, una sabia. Y le tenemos como un gran ejemplo de liderazgo. Sobre todo como mujer, como persona, ¿no? Como ser humano. No tiene miedo, es una mujer bien aguerrida. Y eso ha hecho que nosotros como hijos tomemos la decisión de seguir sus pasos, de hecho. Mientras ella esté viva, para nosotros ella va a ser siempre la jefa. Ay, mene. Cómene. Meneca. No quiero que se termine, se elimine mi cultura milenaria, porque ha sido violentada. Eso es que me da coraje a mí de seguir defendiendo. Mari está conmigo, siempre con sus chistes, ahí va ella. Hace un tiempo nos habíamos cruzado en la calle y yo le buscaba y ella de una distancia me dice, ¿qué no? Me dice, y me volteo, pues ella. O sea, es una comunicación, es un código. O sea, estás en medio de una multitud de personas que hablan castellano y estás buscando a alguien que conoce y no le ves, pero ya ese código nace, pues, ¿qué no? Ya de una distancia, entonces escuchas ese sonido. Entonces, es algo maravilloso de aprender muchas lenguas. Pero es difícil, pero no imposible. Ella me cuenta que no era una persona alegre, porque de los problemas de la comunidad jamás ella pudo ser feliz. Ahora es diferente. Es diferente, pasa más tiempo con su familia, nos reímos y pues yo creo que le veo muy bien. Me siento una semilla de haber estado años debajo de la tierra, pero he empezado a crecer y quiero florecer y quiero transmitir y quiero tener muchas más plantas y que respeten a nuestra cultura.
Cuidado bien. Cuidado bien. Cuidado bien. Cuidado bien. Cuidado bien.